Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles. Y nos vamos a referir a la iglesia de los apóstoles, la iglesia que Cristo Jesús dejó. No a la iglesia de hoy, de estos tiempos, porque sí hay muchas diferencias. Difiere la iglesia de hoy a la iglesia del tiempo de los apóstoles, a la iglesia que Cristo Jesús dejó. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nacemos de nuevo. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos herencia en el reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Te pido, Señor, por mis hermanos, les des obediencia, Señor, les des sabiduría en tu palabra, Señor, les des temor, Señor, hacia ti, que anden en tu camino, Señor, que anden en tu voluntad, Señor, que guarden tu palabra, Señor, y mantengan la fe en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por todos. Te pido bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Viene la palabra de Dios. Y como dijimos, hemos titulado este tema como la iglesia de los apóstoles. La iglesia que Cristo Jesús dejó. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y nos vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 5. Y leemos de nuevo este capítulo. Leemos de nuevo estos versículos. Porque hoy en día vemos a la iglesia corrompida. Vemos a la iglesia llevando otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Y aún vemos muchos falsificadores de la palabra de Dios. Vemos lobos rapaces. Vemos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos discípulos, falsos predicadores, falsos hermanos, torciendo la palabra de Dios, manipulando la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo de Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como vemos aquí, los primeros fariseos que se convirtieron a Cristo andaban enseñando la palabra de Dios, y aquellas personas a las que convertían les enseñaban que guardaran la ley de Moisés, y aun que se circuncidaran. Aún se estaban yendo hacia la ley de Moisés. Cuando Cristo Jesús anuló en esa cruz esa ley, Cristo Jesús nos dio libertad por su muerte, por su sangre en esa cruz. Dice la palabra de Dios: a libertad hemos sido llamados. No volvamos otra vez a la esclavitud. Y a raíz de que estos fariseos, estos sectarios, así lo llama la palabra de Dios, la secta de los fariseos. Vamos a leerlo. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos. La palabra de Dios llama secta a los fariseos. Y hoy vemos en las iglesias muchas denominaciones que son sectas. Llevan otro evangelio diferente a la de Cristo Jesús, en donde no hay amor, en donde no hay piedad y contentamiento. Y hacen mercadería de la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, mostrando a un Cristo necesitado, a un Cristo pobre, a un Cristo hambriento, a un Cristo vagabundo, necesitado de dinero, a un Cristo que no tiene nada y necesita de todos nosotros. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Versículo 5 de Hechos capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gloria a Dios. Y a raíz de estos fariseos, de esta secta de los fariseos, se reunieron los apóstoles en Jerusalén, y nos marca la palabra de Dios que se reunieron con la iglesia, con los ancianos de la iglesia, para acordar este asunto, para ver si aún iban a guardar la ley de Moisés, para ver si aún se iban a circuncidar, para ver si aún iban a hacer algún mandamiento de la ley. Y hubo un acuerdo entre los apóstoles, entre los hermanos de la iglesia, entre los ancianos de la iglesia. Y aún en esa iglesia estaban los profetas, Judas y Silas, que eran profetas. Y por acuerdo de entre todos, llegaron a que a los nuevos convertidos no se les impusieran cargas. Lo vamos a leer. Gloria a Dios. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Gloria a Dios. Y aquí acordaron los apóstoles, junto con los hermanos de la iglesia, con los ancianos de la iglesia, de que no se le impusieran cargas a los nuevos convertidos, a los gentiles, de que no se les pusiera un yugo. Ni aun los padres de los judíos pudieron con ese yugo. Ese yugo solamente los llevaba hacia la muerte, porque no podían hacer toda la ley. Caían en un punto de la ley y eran transgresores de la ley. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Gloria a Dios. Y aquí los apóstoles reunidos en Jerusalén con los hermanos de la iglesia y los ancianos de la iglesia llegaron a un acuerdo de enviar a Pablo y a Bernabé a Antioquía con un escrito hecho por ellos mismos, por los apóstoles, por los hermanos de la iglesia y los ancianos de la iglesia. Y ese acuerdo, ese escrito, no solamente lo hicieron los apóstoles, los hermanos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, también Dios estuvo de acuerdo con ellos. Nos dice la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y enviaron a Pablo y a Bernabé, acompañados de los profetas Judas y Silas. Los enviaron a Antioquía. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Versículo 44. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, mas esas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Gloria a Dios. Y como ven, aquí hubo una carta escrita por los apóstoles, por los ancianos de la iglesia, por los hermanos de la iglesia,
y guiados por el Espíritu Santo de Dios, acordados por Dios. Esa carta escrita la iba a llevar Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Siria, Cilicia y a las demás iglesias. Esa es la carta que hoy en día está desaparecida en las iglesias. Esa es la carta que la iglesia escondió. La pone debajo de la mesa para que los hermanos no se enteren de la verdad. Ponen esa carta debajo del almud para que los hermanos no sepan que Cristo nos libertó de la esclavitud del yugo de la ley y que ahora en Cristo Jesús tenemos libertad y que ahora por medio de la gracia de Cristo Jesús y por medio de nuestra fe somos libres, tenemos libertad. Por nuestra fe somos salvos sin hacer ninguna parte de la ley. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Gloria a Dios. Y como vemos, aquí los apóstoles cumplieron el propósito de Dios. Hicieron la carta con el puño y letra de los apóstoles, junto con los hermanos de la iglesia, juntos con los ancianos de la iglesia, en un acuerdo con los hermanos de la iglesia, y además guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa carta se la entregaron a Pablo y Bernabé para que la llevaran a la iglesia de Antioquía, y los acompañaban los hermanos de la iglesia, que eran profetas, Judas y Silas. Y los apóstoles leyeron esa carta en la iglesia de Antioquía. Y nos dice la palabra de Dios que hubo alegría, hubo regocijo por esa carta. A la iglesia le gustó la resolución de los apóstoles, de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, de los ancianos de la iglesia, en el cual el Espíritu Santo de Dios los guió. Y la iglesia de Antioquía estuvo de acuerdo con esa carta. Como dice la palabra de Dios, se regocijaron por ese acuerdo de la carta. Y como dijimos, esa es la carta de los apóstoles que hoy en día la iglesia desechó. ¿Por qué? Porque en esa carta dice que a los nuevos convertidos no se les impongan cargas, sino solamente se abstengan de lo dedicado a los ídolos, de fornicación, de sangre y ahogado. 4 cosas: de los ídolos, fornicación, sangre y ahogado. Solamente 4 cosas. No había que imponerles cargas a los hermanos de la iglesia, a los nuevos convertidos, a los gentiles. Y no solamente esa carta se llevó a Antioquía, se llevó a Siria, se llevó a Cilicia y se llevó a más ciudades vecinas. Ahorita lo vamos a leer. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Gloria a Dios. Y como vemos, no solamente se llevaban las nuevas buenas de Cristo Jesús a la iglesia de Antioquía, sino se llevaba a diferentes ciudades. Y aquí nos lo marca la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Como ven, en todas las ciudades les llevaban el mensaje de Cristo Jesús. Les llevaban las nuevas buenas en Cristo Jesús. Les llevaban el arrepentimiento de los pecados en Cristo Jesús. Les llevaban la fe en Cristo Jesús. Y llevando las nuevas ordenanzas de Dios, hecha a mano por los apóstoles,
Y como dijimos, por un acuerdo entre los hermanos de la iglesia, entre los ancianos de la iglesia y en acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a leer. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Gloria a Dios. Y como vemos siempre en la palabra de Dios, en las iglesias, no falta que el hermano no esté de acuerdo con otro hermano, o no falta que el diablo meta cizaña sobre algún hermano, para que haya pleitos, para que hayan discusiones, contiendas, enemistades, para que la palabra de Dios no se pueda llevar. Pero gracias a Dios que Pablo agarró por un lado y Bernabé agarró por otro lado. Siguieron llevando la palabra de Dios, siguieron llevando el evangelio de Cristo Jesús, las nuevas buenas en Cristo Jesús. Y a pesar de esas pequeñas diferencias, se siguió llevando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gloria a Dios. Como vemos aquí, Pablo y los discípulos, a las iglesias que iban, les llevaban el evangelio de Cristo Jesús. Les llevaban el arrepentimiento de los pecados en Cristo Jesús. Les llevaban la fe en Cristo Jesús. Y anunciando las nuevas ordenanzas de Dios hacia las iglesias. Vamos a verlo en la siguiente lectura. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice que los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, cuando iba a una nueva ciudad, llevaba la palabra de Dios, llevaba el evangelio de Cristo Jesús, y junto con el evangelio de Cristo Jesús llevaba las nuevas ordenanzas de Dios. Ese acuerdo entre los apóstoles, entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén, entre los ancianos de la iglesia, y como nos dice la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ese acuerdo iba junto con la palabra de Dios, donde a los nuevos convertidos ya no se les pondrán cargas, no tendrían por qué guardar la ley, no tendrán que guardar el día de reposo, hacer las fiestas solemnes que Dios proclamó al pueblo de Israel, una de ellas como los panes sin levadura, como la Pascua, como la fiesta de las enramadas. Todo eso quedó anulado en la cruz por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Y nos dice la palabra de Dios que todos aquellos que se quieran ir a alguna parte de la ley están bajo maldición, porque tendrán que hacer toda la ley, y nadie puede cumplir toda la ley. Por eso Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Ahora Cristo Jesús es el nuevo pacto. El pacto anterior quedó abrogado en esa cruz. El pacto de la ley hacia el pueblo de Jerusalén, hacia el pueblo de Israel, Cristo Jesús lo abrogó en esa cruz. Y ahora por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios. Y Dios no hace diferencia entre un judío, no hace diferencia entre un hebreo, no hace diferencia entre un gentil, no hace diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Todos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús somos la misma persona, somos hijos de Dios, somos descendientes directos de Abraham.
Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Y este evangelio, los apóstoles lo llevaban a todas las iglesias, donde ya no se les ponían cargas a los hermanos, no se les pedía que guardaran el día de reposo, ni que hicieran alguna fiesta que Dios le había proclamado al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel hiciera esa fiesta. Esa ley de los animales limpios y animales impuros, el cual Dios le prohibió al pueblo de Israel, que no comieran de esos animales impuros. Cristo Jesús nos redimió de esa ley, de la ley de los animales impuros. Y ahora todo por oración es santificado, porque todo lo que Dios hizo en su creación, todo es bueno. Gloria a Dios. Y también esa ley del diezmo quedó abrogada por Cristo Jesús en esa cruz. Hoy ya no hay sacerdotes que necesiten las ofrendas para hacer holocaustos, para hacer sacrificios por el pecado del pueblo de Israel, para hacer sacrificios por el pecado de los sacerdotes, para hacer las fiestas solemnes que Dios proclamó al pueblo de Israel. Esos sacerdotes ya murieron. Y ahora Cristo Jesús es nuestro nuevo pacto. Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy ya no hay sacerdotes. Y aquellos que se paran atrás del altar, aquellos que exigen el diezmo, no son sacerdotes, son impostores, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y bien dice la palabra de Dios, que vendrán falsos maestros, vendrán falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos discípulos, los cuales no tendrán piedad del rebaño, y los engañarán, y les llevarán otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Les llevarán otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, en el cual no los llevarán hacia la salvación. Por eso la palabra de Dios nos manda a que disciernamos entre los espíritus si son de Dios, porque muchos de esos espíritus que les están hablando a esos predicadores, a esos falsos maestros, a esos falsos apóstoles, son espíritus de error, son espíritus del mundo, son espíritus de perdición, en los cuales no es el espíritu de Dios. Y para todas esas personas va a haber un castigo. Nos dice la palabra de Dios que su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y cada quien vamos a recibir por nuestras obras. Nos dice la palabra de Dios que aquellos que robaron irán al horno de fuego. Aquellos que mientan irán al horno de fuego. Y aún por los que cambian la palabra de Dios, por los que falsifican la palabra de Dios, va a haber castigo y será el horno de fuego. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán con sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y como ven, Dios nos hizo un encargo de que fuéramos a todo el mundo, a las naciones, a llevar el evangelio de Cristo Jesús. No nos hizo un encargo de que hiciéramos un templo, hiciéramos un cuarto de 4 paredes y nos plantáramos en ese cuarto e hiciéramos una iglesia. Ese encargo de hacer iglesias, y más hacerlas por cuenta de uno mismo, sin ser llamado por Dios, y aún sin reunir los requisitos para los obispos, porque para abrir una iglesia, para ser pastor, para dirigir a un rebaño, hay requisitos. Y si no estamos preparados con la palabra de Dios,
Si no estamos preparados con el conocimiento de la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, no conocemos al Espíritu Santo, no andamos en obediencia, no andamos en santidad, entonces ese ministerio del pastorado fracasará. Y además Dios no estará con ese pastor, no estará con esa iglesia. Y hoy vemos que se abren iglesias como si fuera una tienda, como si fuera un puesto de la calle. Cualquier persona que fracasó en la vida, cualquier persona que no tuvo estudios, cualquier persona sin conocimientos, porque leyó una vez la Biblia, piensan que por tener una iglesia, por llevar una congregación, van a vivir de la iglesia, ya no van a trabajar, no van a tener necesidad. Y ven la iglesia como una fuente de trabajo, ven la iglesia como una fuente de ganancias, y muchas veces ganancias deshonestas, falsificando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. En la palabra de Dios no hay un encargo de que hagamos iglesias, de que hagamos megatemplos, de que la iglesia se llene, se abarrote de personas, que entre más personas haya en una iglesia, esa iglesia va a ser más próspera, esa iglesia va a ser bendecida. Mentiras del diablo, mentiras de Satanás. Dios no ordenó que hiciéramos iglesias, que hiciéramos mega iglesias, que nos pusiéramos de pastores en un cuarto de 4 paredes, y además que nos pusiéramos a pedir diezmos y ofrendas para vivir de la fe de la gente. Eso no lo ordenó Dios en la palabra. Como dijimos, Dios nos ordenó de que fuéramos a todas las naciones, y lo vamos a ver de nuevo en el capítulo de Marcos 16:15, donde Jesús nos dice: id por todas las naciones, por todo el mundo, a llevar el evangelio de Cristo Jesús. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y esta es la comisión de Dios: llevar el evangelio por todas las naciones, por todo el mundo, llevar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Así como lo hacía el apóstol Pablo, que andaba de ciudad en ciudad, de casa en casa. Y nos dice la palabra de Dios que tenían órdenes de no llevar bolsa, de no llevar alforja, de no llevar dinero, no llevar sandalias, zapatos, no llevar alimentos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sueldo, de su salario. Y la palabra de Dios no marca ese salario como dinero, billetes, monedas, como hoy en día lo hacen en todas las iglesias. Por eso hoy vemos avaricia en las iglesias, vemos mercadería de la palabra de Dios en las iglesias. Y nos dice la palabra de Dios: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hoy vemos muchas iglesias contaminadas, muchas iglesias perturbadas. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Ven a un hermano como dinero. En lugar de que digan: a este hermano lo voy a conservar en la iglesia, a este hermano lo voy a ganar para Dios. Es al contrario, ven a los hermanos con símbolo de pesos, con símbolo de dinero. Y se están yendo al dicho: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a irnos a otro mandato de Dios, a otra comisión de Dios. Gloria a Dios. Y ahora nos vamos al libro de Mateo capítulo 28, la gran comisión. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y este es otro mandato, de que vayamos
por todo el mundo a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino enseñándoles a los discípulos todos los mandatos que Cristo Jesús nos dio, que Cristo Jesús nos enseñó. Y uno de los principales mandatos que Cristo nos enseñó es el amor, que andemos en el amor, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a Dios más que a nosotros, que andemos en el Espíritu, que ya no andemos en la carne, porque las obras de la carne producen muerte, que andemos en la piedad y en el contentamiento en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelantito. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y como ven, el apóstol Pablo no estaba en un cuarto, en una iglesia de 4 paredes, encerrado, llevando la palabra de Dios. Él andaba de ciudad en ciudad, andaba por las calles, andaba públicamente, entre las casas, se metía a una casa, salía de esa casa, iba a otra casa, y posiblemente en terrenos baldíos allí predicaba, en parques públicos allí predicaba, donde había árboles, donde la gente podía parar a descansar, allí predicaba el apóstol Pablo. De calle en calle, de ciudad en ciudad y de casa en casa. Por eso nos dice la palabra de Dios que el discípulo que saliera al campo a llevar el evangelio de Cristo Jesús, que no llevara calzado o sandalia, no llevara túnica, no llevara alforja, no llevara dinero, no llevara comida, que comieran de lo que las personas les daban en esa casa a la que entraron. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y ese salario, la Biblia no lo marca como dinero, no lo marca billetes, ni monedas, ni cuentas en el banco para que las personas les depositen dinero o les refieran dinero a esas cuentas en el banco. La palabra de Dios se está refiriendo que el obrero es digno de su salario. Y ese salario es el alimento que les daban en esas casas. Lo vamos a ver más adelantito. Ya mero viene esta palabra. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. 1 Corintios capítulo 9. Y se titula ese tema, Los derechos de un apóstol. Versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de que los apóstoles no tienen derecho de comer y beber. Es una pregunta. No nos está hablando, ¿acaso no tenemos derecho de tener billetes, de tener dinero, de tener riquezas? La palabra de Dios no habla de dinero, está hablando de alimentos. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Como ven, nos está hablando exclusivamente de alimentos. Lo mismo que cuando Dios les exigió en aquellos tiempos al pueblo de Israel que dieran los diezmos a los levitas, porque ellos no alcanzaron heredad, para ministrar en el santuario de Dios, para ministrar en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Y esos alimentos eran para el sostenimiento de los levitas, de los que eran sacerdotes, para que hicieran ofrendas,
para que hicieran holocaustos para el pueblo de Israel. Por eso Dios nunca les pidió dinero, porque sabía que si les pedía dinero, el pueblo de Dios se iba a extraviar, se iban a corromper, iba a haber mucha desobediencia, iba a haber mucha mercadería. Y bien, nos dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso Dios no les pedía dinero al pueblo de Israel, ni para los apóstoles había dinero, había alimentos. Seguimos leyendo. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y en todos esos ejemplos nos está hablando de comida y de animales. Nunca nos habla de dinero, de monedas, de oro y plata. Nos está hablando la palabra de Dios de alimentos. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y como vemos, aquí está hablando de alimentos, de comida, de animales. No es dinero, no son monedas, no es plata ni es oro. Son alimentos. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y seguimos con lo mismo. La palabra de Dios no nos está hablando de que el obrero es digno de un salario, de un dinero, de billetes, de monedas, de plata y de oro, sino lo que produce la tierra, sino el que trilla, el que ara, es merecedor de comer de la cosecha de la tierra. Gloria a Dios. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y como vemos, nos dice la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario. Y aquí la palabra de Dios nos dice que ese salario es lo que la gente les dé a los discípulos, lo que la gente les dé a los apóstoles, porque esos discípulos están haciendo el mandato de Dios, ir por todas las naciones a llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Están yendo de casa en casa, de ciudad en ciudad, y no llevan bolsa, no llevan alforja, no llevan alimentos, no llevan túnica, ni llevan zapatos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de comer de todo alimento que les den en esa casa. Pero el apóstol Pablo rehusó a ese derecho para no ser carga para la iglesia, para no ser obstáculo al Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue hacedor de tiendas, trabajó con sus manos y aún ayudó al necesitado. Y nos dice la palabra de Dios que seamos imitadores de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo imitó a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo Jesús. El apóstol Pablo llevó la palabra de Dios, no vendiendo la palabra de Dios, aún trabajando por su cuenta, para no valerse del derecho, para no ser carga para la iglesia, para ganarse la mayor cantidad de almas para la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria a Dios. Y seguimos ratificando la palabra de Dios. Nos está hablando la palabra de Dios de que aquellos que llevan la palabra de Dios pueden vivir del Evangelio, pero no nos habla de dinero, no nos habla de billetes, no nos habla de monedas, no nos habla de oro, de plata, no nos habla de que tengamos cuentas en el banco y pidamos dinero y nos hagan transferencias para pedirle a los hermanos los diezmos, aún para pedir las ofrendas y en otras partes primicias. Nos está hablando de comida, de alimentos. Vamos a leerlo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Comen del templo. No es de que reciban dinero, de que se hagan ricos vendiendo la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, llevando otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús, haciéndose impostores de sacerdotes, pidiendo los diezmos, exigiendo los diezmos y aún maldiciendo a los hermanos porque no dan diezmos. Cuando Cristo Jesús llevó nuestras maldiciones en esa cruz, Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. Cristo Jesús pagó la ley por nosotros. Cristo Jesús llevó nuestras transgresiones en esa cruz, llevó nuestras enfermedades en esa cruz, aún llevó nuestros pecados en esa cruz. Y ahora, por esa sangre de Cristo Jesús en la cruz, somos libres de la esclavitud del yugo de la ley. Por eso hoy vemos falsos sacerdotes en las iglesias pidiendo diezmos, maldiciendo a los hermanos, y esa maldición les cae a ellos mismos. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera hacer la ley está bajo maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la esclavitud de la ley. Cristo Jesús nos hizo libres, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que predicarla sin quitarle y sin ponerle, no importando que las personas nos aborrezcan, no importando que nos den la espalda, no importando que nos vituperien, no importando que nos difamen, que hablen mal de nosotros, sino importándonos primero hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Gloria a Dios. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y vamos a ratificarlo, cómo se debe vivir del Evangelio. Si es con dinero, con ofrendas, con diezmos o alimentos. Gloria a Dios.